Buenos días a todos, bienvenidos a la clase número 7. En el día de hoy vamos a ver el tema de hidratación. Paso a compartirle, así vamos hablando del tema. Vamos a ver distintos temas, o sea, hidratación, el agua y sus funciones. Vamos a ver, por otro lado, el estado de hidratación, cómo se mide, la escala de Armstrong para evaluar, digamos, el color de la orina y tratar de tener un parámetro, digamos, a la hora de saber si está bien hidratado o no el deportista. Y también vamos a ver las estrategias para rehidratar al organismo, por ejemplo, las bebidas deportivas, como una estrategia, digamos, tanto casera como las industrializadas, y la hidratación antes, durante y después de la actividad física. Paso a compartir pantalla. Bueno, como pueden ver, el agua, bueno, es un nutriente esencial que interviene en todas las funciones del organismo y es importante, por ejemplo, en la termorregulación, una de las funciones más importantes. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando tenemos un buen porcentaje de agua corporal en el organismo, lo que hace es regula la temperatura del organismo a través de que el agua tiene una buena función para, digamos, no mantener en ciertos parámetros constantes y no con tantas fluctuaciones y variaciones. Por eso la temperatura corporal también está entre 36,5 y 37,5 y no fluctúa constantemente, excepto cuando estamos enfermos, ¿no? El contenido de agua del organismo, obviamente, como habíamos dicho, aproximadamente está entre un 60 y un 70% del peso corporal. Obviamente que varía con la edad, con el género, si es hombre o mujer, y si hace actividad física también, y con la composición corporal, como dijimos. Si tiene mayor contenido de grasa, o sea, mayor tejido graso, por lo general va a tener menos porcentaje de agua corporal total. Porque claramente es una cuestión de química, o sea, la grasa no se lleva bien con el agua, o sea, son químicamente incompatibles. Como pueden ver, acá les marco los distintos porcentajes de agua corporal total que hay a medida que la persona va creciendo. O sea, desde que nace, el bebé de nacimiento, por ejemplo, tiene un 80% de agua corporal total. Después, un adulto normal, o sea, sin patología se refiere a normal, 70% es el porcentaje de agua. Y una persona adulta mayor o anciana tiene un 50% de su peso corporal solamente en agua. Va decayendo, va disminuyendo el porcentaje de agua a medida que avanza la edad. Por otro lado, la variación entre sexos tiene que ver con que el hombre tiene mayor masa muscular, por lo tanto va a tener un poquito más de porcentaje de agua porque puede, por ejemplo, almacenar con glucógeno el agua, digamos, o sea, a través de la reserva de glucógeno almacena un poco más de agua y tiene menor porcentaje de grasa corporal total el hombre como una cuestión biológica, hormonal. Bueno, dentro de las funciones del agua, obviamente colabora en las reacciones físico-químicas que ocurren en el organismo, o sea, a nivel celular. O sea, está presente en todo lo que tenga que ver con la digestión, absorción y transporte de nutrientes, digamos, dentro del organismo. Recuerden que o sea, la sangre tiene plasma y el plasma es un contenido acuoso. Por lo tanto, transporta nutrientes, hormonas y oxígeno en la sangre, participa en la excreción de los desechos metabólicos a través de la orina, por ejemplo, y del sudor. Actúa como lubricante, por ejemplo, en la saliva, facilitando la masticación y la deglución. Deglución sería como, o sea, tragar el alimento, digamos. En las lágrimas, o sea, en las mucosas de la nariz y la garganta u oídos, todo requiere un porcentaje de agua. Conforma el líquido del glóbulo ocular, el líquido cefalorraquídeo, que protege obviamente al sistema nervioso de cualquier impacto. Y el líquido amniótico, por ejemplo, en el embarazo. En general, los líquidos del organismo, por eso, tienen esta función que amortiguan y nos protegen cuando nos movemos, o sea, cuando nos golpeamos. Sigo. Tenemos, bueno, acá dice transporta la glucosa, el oxígeno, los minerales como el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, a través de la sangre hacia los músculos, obviamente, y al corazón, digamos, esto de que circula en sangre. Elimina desechos metabólicos de la combustión de los alimentos.
esto de que libera toxinas a través del sudor, o sea, todo desecho metabólico se puede eliminar por orina, por materia fecal también y por, digamos, este intercambio gaseoso también que hay a través de el pulmón, por ejemplo, o de la piel, a través del sudor y la transpiración. Mantiene la termorregulación y participa lubricando las articulaciones a través del líquido, por ejemplo, sinovial. Una de las funciones más importantes, como pueden ver, es el de termorregulación, que obviamente tiene la función de, es importante para el deporte por el hecho de que, por ejemplo, cuando la temperatura de nuestro cuerpo aumenta, por ejemplo, en ambientes que hace mucho calor o estamos haciendo un ejercicio físico intenso, la evaporación del sudor sobre la superficie de la piel ayuda a eliminar de manera muy eficaz ese calor adicional, o sea que por eso sentimos ese bienestar, digamos, que va disminuyendo a través de la pérdida de sudor, o sea, de líquido, se evapora el calor y bueno, tenemos una sensación de que se baja la temperatura a nivel corporal. Mucho más si tenemos el efecto al viento que facilita que se evapore más fácil. Esto evita, obviamente, el objetivo es evitar un peligroso sobrecalentamiento que puede dañar las células, principalmente las nerviosas. Este de aumento de temperatura corporal, por ejemplo, cuando hacemos actividad física, cuando hace mucho calor. Y cuando la pérdida de sudor excede peligrosamente la ingesta, o sea, el balance de agua, se pierde más líquido que el que ingresa, el sistema circulatorio no es capaz de hacer frente a la situación y se reduce el flujo de sangre hacia la piel. ¿Por qué? Porque quiere retener, digamos, el poco líquido que tiene, dando lugar a la deshidratación, ¿no? Pero ya empiezan los mecanismos de prevención de pérdida de líquidos. Bueno, acá lo que pueden ver es el balance de agua, o sea, algunos ejemplos de ingresos de agua a la izquierda, bebidas, 1250 mililitros ingresan, por las comidas ingresa otro porcentaje de líquido, hay comidas que tienen más agua que otras, por ejemplo, frutas y verduras va a tener alto contenido acuoso, la leche y el yogur también tienen contenido acuoso, son líquidos, y después sigue el agua producida por las células, que esto tiene que ver con la propia digestión, digamos, de esos alimentos, digamos, que se producen en la célula. Se obtiene un porcentaje de agua mientras se va metabolizando esto de los alimentos y los nutrientes. Por otro lado tenemos la pérdida a la derecha de esta gráfica, elimina el agua, el aire húmedo exhalado, o sea, el que vertimos a través de la nariz mientras respiramos, inhalamos y exhalamos, o sea, estamos perdiendo líquido a través del vapor de agua que sale por la nariz o la boca. Sudor, pérdida también que se puede elevar en deporte, obviamente. Acá sería en situaciones basales 360 mililitros, ¿no? Orina, 1,5 litros, marca, y heces, materia fecal, también se pierde cierto porcentaje de agua. Lo que se busca, obviamente, es equilibrar las pérdidas de agua con los ingresos, o sea, que sea un balance neutro, o sea, cero, digamos, ¿no? Un balance neutro. Acá lo que pueden ver, bueno, los porcentajes de agua de pérdidas, o sea, el porcentaje de pérdida de agua en reposo versus el de actividad intensa y prolongada. Como pueden ver, tienen a la izquierda orina, materia fecal, piel, respiración, sudor, y bueno, ahí tienen reposo y ejercicio. Como pueden ver, en reposo lo que más vamos a perder es por orina. Un 60% se pierde el volumen total. En cambio, un 15 y un 15 se pierde por piel y respiración y solamente un 5% del sudor y de materia fecal. Pero en cambio, en el ejercicio pasa el mayor porcentaje de pérdida por sudor y se empiezan a retener todas las demás pérdidas de líquido. Orina 0,8, bajo porcentaje 0, materia fecal 1,1 y 7,5 en la respiración. O sea, la mayor pérdida se da a través del sudor en el ejercicio y en el intercambio gaseoso que tenemos por respiración. Consecuencias de la deshidratación. Obviamente lo que va a producir en el organismo es disminución de la ejecución motora del ejercicio y por ende del rendimiento deportivo. Si yo me muevo menos, puedo digamos, sentirme fatigado y voy a rendir menos por esto de que me faltan líquidos, por la deshidratación.
Obviamente, como hay menos líquido en el cuerpo, va a haber aumento de la temperatura corporal, hipertermia, como dice ahí la pantalla, que produce alteración en el sistema nervioso central. Entonces empiezan a producirse síntomas neurológicos, cefalea, me siento que me mareo, aturdimiento, náuseas, disminución del flujo sanguíneo muscular porque trata de retener lo más que puede el líquido, y un aumento del flujo sanguíneo cutáneo. Aumento del consumo de glucógeno muscular. ¿Por qué? Porque si yo estoy deshidratado voy a requerir utilizar agua de algún lado, entonces voy a utilizar la reserva de agua que hay en el glucógeno muscular. Recuerden que se almacena con agua este hidrato de carbono. Y la aparición de fatiga muscular por todo esto de que me falta líquido y me siento más fatigado, más cansado. Por eso, como consejo, cuidar la adecuada hidratación antes, durante y después del ejercicio físico. Obviamente la sensación de sed inicia un mecanismo de señal que es tardío, pero sirve para estimular el deseo de beber, siendo obviamente un importante determinante la cantidad de líquido que se ingiere. La sed, bueno, se inicia el deseo de beber siendo un importante determinante la cantidad de líquido que se ingiere, como dijimos, pero lo que tengo que aclarar, por ejemplo, los adultos mayores y los niños son los que son más proclives a la pérdida de líquido y a que no se den cuenta de este estímulo de la sed, o sea, de este signo de alarma de la sed, que indica, digamos, que falta líquido. Por eso hay que estar atento en estos grupos que son de riesgo. Los adultos mayores de 65 años y los menores de 2 años, por ejemplo. Sin embargo, bueno, como dijimos, la sed es una señal tardía que avisa cuando ya estamos deshidratados. Bueno, como conclusión, no hay que esperar a tener sed para beber. La reducción del 1 al 2% del agua corporal total puede alterar la termorregulación. Recuerden que una reducción del 7% puede producir alucinación, o sea que ya empieza a haber una cierta gravedad, digamos, ¿no? Y reducción del 10% más puede provocar, obviamente es grave y puede llegar a provocar la muerte, ¿no? Si no se rehidrata de forma adecuada. Lo mismo acá tienen en el gráfico, en esta tabla, es el efecto según el grado de deshidratación. Como pueden ver, una pérdida de 1 o 2% de agua corporal total, lo que va a provocar es el mecanismo de la sed, la boca seca, fatiga, debilidad, pérdida de apetito, porque lo que voy a querer es tengo sed, no tengo apetito. Aumento del trabajo cardíaco, por esto de que hay menos volumen para bombear, digamos, a los distintos órganos. 3 a 4% de pérdida de agua, obviamente menor rendimiento físico, dificultad para concentrarse, o sea, para tomar decisiones también. Disminución del volumen sanguíneo, retención de orina, porque de alguna manera tratamos de retener líquido para no seguir perdiendo más líquido del que ya estamos perdiendo. Dolor de cabeza, piel enrojecida, y un 5 o 6% va a producir ya aumento de la temperatura corporal y del ritmo respiratorio, hipotensión, que significa que la presión arterial bajó, está muy por debajo porque no hay mucho volumen, digamos, de líquido circulando en los vasos sanguíneos, por eso baja la presión arterial. Dolor de cabeza, se sigue agravando los síntomas, confusión mental, debilidad, irritabilidad, oscurecimiento de la orina, o sea, ya empezamos con una orina que anaranjada y no amarilla, o sea, ya se empieza a oscurecer. Y un 7 a 10% ya empiezan a aparecer mareos, respiración forzada en el ejercicio, espasmos musculares, delirio, alteración de la función renal. Recordemos que si no le bombeo sangre a los órganos trabajan mal, por eso alteración de la función renal, por eso se concentran todas las sustancias tóxicas y puede haber riesgo para la salud, o sea, hipovolemia, agotamiento y un coma, o sea, una pérdida del conocimiento y muerte. Las pérdidas obviamente sean superiores al 10% del peso corporal, suelen conducir a la muerte por hipovolemia y fallo renal. Acá lo que pueden ver es una escala visual, escala también llamada de Armstrong, para evaluar el color de la orina y ver si están bien hidratados o mal hidratados, o sea, deshidratados. Los primeros 3 que pueden ver de un amarillo clarito, ámbar, hasta un transparente tipo agua,
significa que están bien hidratados. Si ya se empieza a oscurecer a un amarillo anaranjado, que sería el 4 en adelante, y se empieza a oscurecer de naranja, amarronado, casi negro, tipo Coca-Cola, ya empezarían todos los signos de deshidratación mínima hasta severa, ¿no? Desde el 4 hasta el 8 en las escalas. Y otra manera también que vamos a ver acá de evaluar es pesar al deportista antes y después de hacer actividad física. Lo peso antes con la mínima cantidad posible de ropa y sin calzado, realiza la actividad física y después de la actividad física lo vuelvo a pesar para medir cuánto perdió de líquido, en las mismas condiciones, o sea, significa que tengo que utilizar la misma cantidad de ropa y en lo posible que esté seca, digamos, y sin calzado. Ahí vamos a estimar, digamos, cuánto perdió, o sea, tomamos el peso inicial, la fórmula sería peso inicial menos peso final, más el volumen de líquido ingerido, menos el volumen de orina. Y cuando ya obtenemos la cantidad de líquido que falta reponer, se recomienda ingerir entre un 100 a un 150% de esa pérdida de peso en las primeras 6 horas después de haber finalizado el entrenamiento. Obviamente recuerden que hay que tener en cuenta si el deportista en algún momento orinó, digamos, para tener en cuenta esa pérdida también en la fórmula. Bueno, acá vamos a hidratación antes, durante y después del ejercicio. Como pueden ver, bueno, si se comienza una competencia en estado de deshidratación, obviamente se está en desventaja con el rendimiento deportivo. Por eso se aconseja como prevención es 4 horas antes, previo a hacer actividad física, yo tendría que consumir entre 5 a 7 mililitros de agua por kilogramo de peso del deportista, ¿no? Y si la orina es oscura, o sea que la persona está deshidratada, yo lo evalúo por la coloración de la orina, agrego de 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso durante las 2 horas previas al evento. O sea, en ese mismo rango de tiempo yo aumento un poquito más la cantidad de líquido. Como dice acá, las bebidas con sodios pueden estimular la sed y retener líquidos, por lo que no se recomiendan. En realidad, lo que se aconseja para un previo es agua. O agua o cualquier líquido, pero no ninguna bebida, digamos, que tenga sodio, digamos, no es necesario. En cambio, para la ingesta de líquidos durante el ejercicio, para prevenir la deshidratación menor al 2%, cada 1 hora de actividad física podemos aportar entre 500 a 600 mililitros por hora, o sea, una botellita de 500 o de 600 en 1 hora, o beber cada 15-20 minutos. Si tenemos disponible un vaso, una medida más chica, sería un vaso, 150 o 200 mililitros, cada 15 a 20 minutos, ¿no? Tenemos que llegar a ese rango a cubrir en la hora, 500 a 600 mililitros por hora. Y en cuanto a la ingesta de líquido después del ejercicio, el objetivo es reponer las pérdidas, por lo tanto se recomienda ingerir frecuentemente pequeños volúmenes de estos líquidos y no todo de una, no solamente un gran volumen todo junto, para tratar de que el organismo vaya, digamos, hidratándose de manera adecuada, o sea que se recomienda ingesta frecuente de pequeños volúmenes. Bueno, acá estamos con el otro tema que también va en relación al del día de hoy, bebidas isotónicas o bebidas deportivas, que ya estuvimos mencionando. Acá las características de estas bebidas deportivas son que se utilizan en deporte, son isotónicas, lo que quiere decir que van a hidratar, o sea que van a absorberse por el tubo digestivo y van a poder ingresar al torrente sanguíneo. Son isotónicas porque tienen la misma osmolaridad que tiene, digamos, la bebida, el líquido que estamos evaluando, con, por ejemplo, la sangre, en el sentido de que pueda favorecer la absorción y no que haya deshidratación. Nosotros queremos hidratar y no deshidratar.
Bueno, ahí lo que tenemos es que la característica de las bebidas deportivas son que tienen agua, o sea, van a aportar líquido, van a aportar hidrato de carbono para aportar energía, por lo general en forma de glucosa, polímeros de glucosa, maltodextrinas, fructosa, glucosa, sacarosa. Todos esos son hidratos de carbono y además tienen que aportar sales minerales. Sodio, potasio en primera instancia, cloro, son los tres que se pierden por sudor. Y después puede tener algún agregado de alguna vitamina del complejo B, que tiene importancia para todo lo que sea el sistema de obtención de energía del organismo y para la parte de funciones neurológicas. Recuerden que a la hora de hacer actividad física también el movimiento se ejecuta a través de las funciones nerviosas, o sea, el que comanda es el cerebro. Y después, bueno, las bebidas deportivas tienen a su vez agregados como conservantes, por ejemplo, aromatizantes, edulcorantes, vitaminas y otros que pueden ser agregados, ácido cítrico, calcio o magnesio, que tienen funciones en la parte de lo que sea neuromuscular, o sea, esto de la conducción nerviosa desde el cerebro, manda la orden a través de los nervios y comanda, le dice lo que tiene que hacer al músculo. Bueno, volvemos también a dónde utilizaríamos la bebida deportiva. O sea, la bebida deportiva se utiliza en aquellos deportes que superan la hora de actividad física. Usualmente son actividades deportivas intensas y de larga duración, que duran más de 60 minutos, ¿no? Y ahí son más necesarias para reponer la cantidad de hidratos y retrasar la fatiga. Ese es el objetivo. Como dice acá, con actividades de larga duración podrían aumentar el rendimiento o disminuir el cansancio, con grados de evidencias obviamente muy variables, porque va a depender de cada grupo en particular. Bueno, acá lo que pueden ver también en esta diapositiva son que aportan agua, minerales, sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio, hidrato de carbono. Su función, la función de la bebida deportiva es rehidratar, reponer las pérdidas de líquido y minerales por el sudor. Recuerde que se pierden minerales y hasta proteínas por sudor. Recargar de combustible al deportista para retrasar la fatiga y favorecer el rendimiento. Y la composición debe ser, esto para que lo tengan en cuenta, entre un rango de 5, 6 gramos hasta 8 gramos cada 100 mililitros de bebida deportiva. Eso sería la concentración adecuada. Entre 5, 6 hasta 8 gramos cada 100 mililitros de la bebida deportiva. Después tienen las otras recomendaciones que no voy a tratar en detalle porque son las cantidades que tienen ahí disponibles de sodio en la bebida deportiva, de potasio y pueden venir, como dije ahí, con calcio, magnesio, cloruros, vitamina del complejo B. Como pueden ver en esta tabla, acá tienen ejemplos de bebida deportiva donde están Gatorade, Powerade, distintas versiones y lo que van aportando. Esas usualmente son líquidas, o sea, son bebidas deportivas que vienen ya líquidas, listas para consumo. Después hay otra de otro laboratorio, Elena Carbo Energy, que es en polvo y es para reconstituir. Una porción tiene 27 gramos de hidrato y se diluye en 400 mililitros de agua. La presentación, bueno, ahí tienen también 540 gramos, rinde 20 porciones y los aportes lo tienen acá. Esa porción aporta toda esta cantidad de hidrato de carbono, de sodio, de cloro, para que lo tengan disponible. Y acá lo que quería hacer, digamos, es para saber cómo traducimos la bebida que uno compra, la bebida deportiva que uno compra, con la bebida casera, cómo se puede hacer en casa. Como pueden ver, los componentes son agua, azúcar, sodio y un saborizante que por lo general es cualquier cítrico, jugo de limón, pomelo, naranja podría ser. Y bueno, acá tienen también bebida hipotónica, bebida isotónica y bebida hipertónica. La que más se recomienda es la isotónica, porque es la que mejor hidrata y la que no causa deshidratación. En otras instancias se podría evaluar, digamos, esto de hipotónica cuando hay una actividad física muy leve, 45 minutos de duración, utilizarlas en esas condiciones. Y la hipertónica se puede utilizar en otras situaciones bastante extremas, digamos, donde uno busca, digamos, un mayor aporte de hidrato de carbono por alguna particularidad. Pero bueno, la porción yo me quedaría con la bebida isotónica, que es la más recomendable, que está entre 6 a 8 gramos cada 100.
Y acá lo que tienen es la sal, 0,5 a 0,7 gramos por litro. ¿Cómo preparar una bebida deportiva? Acá tienen la receta. Sería cómo preparar 1 litro de agua potable, 4 cucharadas soperas, o sea de las grandes, de azúcar, son 60 gramos. Se recuerdan, si en 6 gramos cada 100, en 1 litro van a tener 60 gramos de hidrato de carbono. Sal común, 1/3 de cucharadita de café, o sea de la cucharadita chica de café. Sal común, y después tienen jugo exprimido de limón, naranja, pomelo para saborizar, o si no un sobre de algún jugo dietético saborizado que prefieren. Si se usa jugo exprimido, vale aclarar que obviamente como no tiene conservantes se aconseja refrigerarlo y utilizarlo dentro de las 24 horas. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos visto todo el tema de hidratación y de bebidas deportivas. Cualquier duda me pueden consultar por mensajería interna o por videoconferencia Zoom los días que nos encontramos en forma presencial. Saludos a todos y buena semana.